Muy buenos días a todos, bienvenidos a la semana de control interno y riesgos que estará presentando el webinar del día de hoy. ¿Puede la inteligencia artificial mejorar el control interno? Va a estar a cargo del licenciado Ronald Fernández Romero, auditor interno de Copenhague. Vamos a tener a cargo dos charlas por día, iniciando con esta y luego la próxima sería a las 2 de la tarde durante toda esta semana. Así que acompáñenos. Les recordamos que no se puede escribir en el chat. Vamos a compartir un forms para que formulen sus preguntas, esto al final del webinar. Y vamos a presentar a doña Lidiet y don Miguel, encargados de la coordinación de esta semana de control interno de Correos de Costa Rica. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días, bienvenidos a la Semana de Control Interno y Riesgos de Correos de Costa Rica, un espacio donde vamos a reflexionar sobre esos temas tan interesantes, tan importantes para todos nosotros. En realidad, nosotros lo que queremos es compartir estas experiencias que han tenido nuestros expositores, estas experiencias que también nosotros hemos tenido acá en Correos de Costa Rica, para que en su día a día puedan mejorar el desempeño de sus funciones. Estamos muy orgullosos, muy emocionados de esta semana de control con esta gran cantidad de personas conectadas que están anuentes a recibir toda esta información, toda esta capacitación, esta culturización de la importancia del control interno y riesgos. ¿No es así, Miguel? Así es, doña Lidiet. Buenos días a todas las personas conectadas. Bienvenidos a esta semana de control interno y riesgos. Recuerden que el enfoque de esta semana de capacitación siempre va a estar en capacitar, sensibilizar y promover la cultura de riesgos, un tema muy importante dentro de nuestra gestión institucional en nuestras instituciones públicas y que por ende tratamos de elevar el nivel con temas de actualidad, con expositores nacionales e internacionales que nos vengan a hablar de estos temas de gestión del día a día. Recordar para esta semana que tenemos doble sesión a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde. Para el día de hoy vamos a iniciar con el tema de ¿puede la inteligencia artificial mejorar el control interno? Para la sesión de la tarde, de la visión y el control a la acción, gestión de riesgo y mitigación del riesgo de fraude. El día de mañana, igualmente en doble jornada, marco de acceso a información pública y datos abiertos. Y para el día de la tarde, ciberseguridad, podemos estar seguros. El día miércoles tenemos en la mañana cómo planificar y gestionar la continuidad de negocio. Para la tarde, ¿de qué me sirve gestionar los riesgos operativos? Ya para el día jueves, canales de denuncia fortaleciendo la integridad, basado en la ISO 37002 y la ley 10.437. Y para el día viernes y para cerrar esta semana de control interno y riesgos, en la mañana, debilitamiento de los sistemas de control interno institucional a la luz del índice de percepción de la corrupción IPC 2024. Y cerraríamos esta semana en la tarde del conflicto a la confianza, cómo lograr que los controles y riesgos se conviertan en aliados de tu equipo. Una semana que esperemos sea de provecho tanto para los colaboradores de Correos de Costa Rica como para las instituciones
¿No? Hola, tenemos un pequeño desajuste en el audio, entonces les pedimos por favor unos minutos de su paciencia mientras lo solucionamos. Buenos días. Listo. Como les venía contando, esta semana esperamos tener una semana bastante provechosa y esperamos que todas las personas que están conectadas puedan invitar a sus compañeros y compañeras de trabajo, tanto en Correos de Costa Rica como en las demás instituciones invitadas. Doña Lidia. Muchas gracias, Miguel. Realmente promete ser una semana llena de mucho conocimiento, de mucha culturización en estos temas tan importantes. ¿Y qué es lo que pasa con el control interno, que es nuestro día a día? Estamos acostumbrados prácticamente desde que estábamos en la pancita de mamá, ya iba a control prenatal. Eso es parte del control, que es el día a día de que nos asegura el éxito de los objetivos. ¿Cuál es el objetivo que tienes dentro de tu institución? ¿Cuál es el objetivo que quieres lograr a la hora de ejecutar tus labores? Ese logro de esos objetivos, ¿quién te los garantiza? Ese sistema de control interno. Por eso lo importante de mantenernos conectados, de mantenernos siempre en esta tónica de que el control es nuestro aliado, es nuestro amigo. Y por eso me voy a permitir también introducir a nuestro gran amigo Ronald Fernández, que nos va a dar hoy esta primera charla de algo que está totalmente en boga, que no es una moda. Esto llegó para quedarse y es la inteligencia artificial. ¿Puede la inteligencia artificial mejorar el control interno o más bien nos pone en riesgo? Bueno, de eso nos va hablar don Ronald Fernández Romero. Don Ronald posee 2 maestrías, una en Administración de Negocios y otra en Inteligencia Artificial. Cursa una especialización en Finanzas del INCAE. Está certificado como auditor interno, certificado del Instituto Global y es contador público autorizado, con acreditaciones en COSO, ISO 27001, COVID 2019, Scrum, ciberseguridad y liderazgo. Cuenta con más de 20 años de experiencia, destacando su labor en el Banco Nacional de Costa Rica. También fue el auditor interno del Ministerio de Hacienda y actualmente es el auditor de Copenhague. También fue el contador nacional, así es que también su experiencia como contador público es amplísima. Actualmente lidera en Copenhague en la auditoría interna, integrando tecnología, gestión de riesgos y aseguramiento estratégico. Así es que bienvenido, Ronald, y le deseamos muchos éxitos en esta conferencia y ojalá que todos pongamos mucha atención porque nos tiene cosas muy interesantes que compartirnos. Gracias. Siempre es un micrófono. Don Ronald, qué pena, vieras que no se escucha. Podemos ver su presentación, pero no se escucha su audio si está hablando. ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, señor, se escucha perfectamente. Ah, ok. Ok, perfecto. Voy a... Ok, listo. Entonces vamos a otra vez a compartir.
Listo, ya pueden ver mi presentación y escucharme bien. Se ve muy bien. Perfecto. Ahora que decía doña Lidia, si más bien la inteligencia artificial es un aliado o puede perjudicar el control interno, ya es como todo, ¿verdad? Ambos tiene el potencial de afectar a ambos lados. Es como tiene un lado oscuro y también tiene un lado bueno. Entonces, la idea aquí es ver cómo nosotros aprovechamos todo el potencial de la inteligencia artificial para mejorar el control interno de nuestras organizaciones y poder alcanzar los objetivos. Pero antes de empezar, voy a compartir un par de datos que son muy interesantes. Este año se compartió unos datos muy interesantes por el Instituto de Auditores Internos Global que pusieron dos grupos de auditores. En un lado pusieron auditores que tienen más de 20 años de experiencia en la profesión, pero que no utilizan inteligencia artificial generativa. Y en otro lado, pusieron a un grupo de auditores internos junior que apenas están empezando en la profesión, pero estos auditores juniors que están empezando saben usar inteligencia artificial generativa, tienen acceso al modelo adecuado de inteligencia artificial generativa y además saben utilizar ingeniería de prompts. ¿Y qué los pusieron a hacer? Los pusieron a identificar riesgos únicos. ¿Y cuál fue el resultado de este trabajo? Fue muy interesante, porque los auditores novatos que apenas están empezando sus primeras armas o desarrollando sus primeras armas en inteligencia artificial, digo, perdón, en la profesión de la auditoría interna, fueron capaces de encontrar 16 riesgos únicos. En cambio, los auditores con experiencia que no sabían, que no utilizaban inteligencia artificial, solo lograron identificar 4 riesgos únicos. En otras palabras, los auditores junior que utilizaron tecnología fueron 3,5 veces más efectivos para identificar riesgos únicos que los auditores con experiencia. Y aquí ya empiezo a introducir un tema que se llama el profesional o el auditor o auditora o el profesional centauro, que es mitad hombre y mitad máquina. Y aquí nosotros tenemos que empezar a apalancarnos en nuestro día a día con este tipo de tecnologías. Y les voy a compartir otro dato que es muy interesante. Los pusieron también a este mismo grupo a identificar riesgos altamente relevantes en la organización. ¿Y cuál fue el resultado de esta investigación? Resulta que los auditores sin experiencia, que saben utilizar inteligencia artificial generativa, que tienen el modelo adecuado de inteligencia artificial generativa y además utilizan ingeniería de prompts, lograron encontrar 12 riesgos relevantes en comparación a 3 que localizaron los auditores internos con experiencia. Entonces, veamos cómo este tipo de herramientas o tecnología nos apalanca como profesionales. Ahora visualicen cómo estos auditores con experiencia que usen inteligencia artificial generativa, que además le adicionemos ingeniería de prompts, podrían hacer más efectivos a la hora de desarrollar su trabajo. Entonces, esto me permite introducir este tema, ¿puede la inteligencia artificial mejorar el control interno? Y aquí voy a tener durante toda la conversación que vamos a tener el día de hoy dos sombreros, sombrero de auditor interno y sombrero de los que están en el día a día, los interesados o lo que se conoce en el sector público como la administración activa, relacionado con cómo nosotros nos podemos apalancar de este tipo de tecnologías. Y la agenda que les propongo es la siguiente: aplicación de la inteligencia artificial en el marco COSO, control interno. Luego, una segunda parte de esta presentación es gobernanza de la inteligencia artificial. Esto para que la inteligencia artificial no sea un problema y además no sea parte del lado oscuro de la fuerza. A los que somos seguidores de la Guerra de las Galaxias, es importante tener un marco de gobierno. Bueno, la segunda parte de esta presentación vamos a hablar de esto y al final de esto vamos a conversar sobre un par de reflexiones que les quiero compartir. Empecemos. Aplicación de la IA en el marco COSO control interno. Aquí nos vamos a basar en COSO control interno. Aquí no me voy a detener mucho
Yo sé que esto lo manejamos. Nada más repasemos que tenemos en lo que es COSO, control interno, cinco componentes que son entorno de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y supervisión. Y hay tres objetivos que las organizaciones quieren lograr con el control interno, que son de operaciones, de información y de cumplimiento. Y que además, cuando hablamos de COSO, esto lo podemos orientar a nivel de la organización, a nivel de división, a nivel de unidad operativa y a nivel de función. Esto es un repaso, nada más como para marcar la cancha. Y aquí nada más recordemos que es control interno y eso es fundamental, porque a mí lo que me pasaba en los primeros años de la profesión era que cuando conversaba con los interesados, los que estaban en la primera línea, siempre consideraban el control interno como ajeno a sus labores, como una labor adicional. No lo veían como parte de la operativa diaria de su quehacer. E incluso decían en algunos casos, no, tengo que cumplir la auditoría interna, por eso tengo que hacer control interno. Entonces yo siempre les comentaba lo que dice COSO, Control Interno 2013, sobre control interno, que es un proceso llevado a cabo por las personas diseñado para proporcionar una seguridad razonable del logro de los objetivos de la organización. Recordemos cuáles son esos objetivos en el marco de referencia COSO: operaciones, información y cumplimiento. Entonces, aquí sí me gustaría enmarcar que la inteligencia artificial no reemplaza el control interno, pero sí puede aumentar su capacidad para anticipar, detectar y responder a riesgos. Y les voy a dar un ejemplo de cómo a nosotros en Copenhague, por ejemplo, auditoría interna y también la oficialidad de cumplimiento, nos sirve la IA generativa para efectos del objetivo de cumplimiento. Hay un tema que las instituciones financieras tenemos que cumplir, que es todo lo relacionado a la legitimación de capitales. SUGEF nos establece una serie de normativas que tenemos que cumplir nosotros y a partir de ahí nosotros tenemos que acomodar nuestros procesos internos para cumplir tanto con lo que nos dice SUGEF como con lo que nos dicen las leyes, como con lo que nos dicen también los organismos internacionales, para evitar que el sistema financiero sea usado para el lavado de dinero. Nosotros hay un proceso que tenemos que hacer de revisión de expedientes de los asociados. Eso es para ver que el origen de los fondos estén debidamente justificados. Esto para explicarlo en forma sencilla. Nosotros, cuando hacemos una revisión de este tipo de expedientes, podemos durar de 3 a 5 días. Dejémoslo en 3 días para ser conservadores. Si nosotros quisiéramos revisar una muestra de 300 expedientes, de 300 asociados, estaríamos hablando que ocuparíamos 900 días para hacer esta auditoría. Imagínense una auditoría de 900 días, eso es inconcebible. Pues bien, nosotros creamos un prompt por medio de Copilot y ese prompt lo que nos permite a nosotros es que esos 3 días lo bajamos a 53 segundos. Digamos que el internet esté lento ese día, lo bajamos a 1 minuto, números cerrados. ¿Qué implica eso? Que esos 300 expedientes nosotros duraríamos, en lugar de 900 días, 5 horas. Para poner en contexto estos números, si nosotros quisiéramos revisar esos 300 expedientes en 5 horas de la manera tradicional, requeriríamos básicamente 1.440 auditores trabajando al mismo tiempo. Ustedes se pueden imaginar yo llegar al Consejo de Administración pidiendo 1.440 auditores. Entonces, es un número que es inconcebible. Y además, si les agregamos esto, que a la revisión que hacemos nosotros de esos expedientes con IA generativa, le agregamos la supervisión de un ser humano, por ejemplo, que cada resultado le dediquemos 30 minutos para validar datos que nos está dando la IA generativa, es correcto, que no esté alucinando. Todavía esos 30 minutos, eso implica que vamos a durar 19 días
revisando esos 300 expedientes en comparación con los 900 días que les había conversado anteriormente. Eso todavía implica que es 46 veces más rápido que de la manera tradicional. Esto es un ejemplo de cómo la IA, la inteligencia artificial, nos ayuda a nosotros a mejorar el control interno. Vea que aquí ya podemos cumplir de forma adecuada el objetivo de cumplimiento que nos establece COSO, un marco de referencia internacionalmente conocido y además un requerimiento que los organismos internacionales le establece a sus respectivos países de velar porque el sistema financiero no sea utilizado para efectos de lavado de dinero. Esto es solo un ejemplo de cómo la IA puede ayudarnos a nosotros a mejorar el control interno. Y aquí vamos a hablar de dos tipos de inteligencia artificial en esta presentación. La IA tradicional, que yo le he denominado así, por ejemplo, que es la supervisada y no supervisada, para no enredar el asunto. Enfoquémonos en que la IA tradicional se dedica a analizar, clasificar y predecir el comportamiento de una variable. La IA generativa nos ayuda a crear contenido nuevo, original, a partir de información que le damos nosotros para entrenarla y que nos dé los resultados que nosotros estamos queriendo que nos dé utilizando ingeniería de prompts. Por ejemplo, en la IA tradicional vemos los scores de crédito. Los scores de crédito determinan si usted tiene las características de un cliente que va a pagar o las características de un cliente que no va a pagar. También ahora que conversaban que vamos a ver un tema de fraude por medio de analítica, por medio de la inteligencia artificial tradicional, podemos nosotros determinar el fraude. Son temas que la IA tradicional lo puede hacer. La IA generativa, ejemplos son Copilot, ChatGPT, creación de reportes o alertas. Esto es un ejemplo de IA generativa. Y el control interno de la manera tradicional es automatiza tareas repetitivas y análisis predictivos. Esto hace la inteligencia artificial tradicional, pero con la IA generativa le agregamos este poder, podemos aportar comprensión, redacción y narrativa sobre riesgos y hallazgos. Esto es importante para ir marcando la cancha e irnos ubicando cuando vamos hablando cada uno de los componentes de COSO Control Interno 2013. Ya esto lo conversamos. Los 5 componentes de COSO: entorno de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y actividades de supervisión. Y cada componente, como hemos conversado, puede fortalecerse con el uso de la inteligencia artificial. Empecemos con el entorno de control, cultura y ética amplificadas. Imagínense utilizar IA generativa para nosotros cuando hacemos nuestras capacitaciones del código de ética de nuestra organización, cuando estamos analizando dilemas éticos, cuando nosotros tenemos dudas de cómo interpretar ciertos temas, podemos apoyarnos en este tipo de tecnologías para crear chatbots que promuevan este código de ética, que nos ayuden a solventar o a resolver estos dilemas éticos. Es una manera muy original de utilizar Copilot, por ejemplo, para que nos ayude a nosotros a promover estas buenas prácticas dentro de la organización. La IA tradicional, por ejemplo, por medio de los modelos supervisados o no supervisados, podemos nosotros monitorear el cumplimiento de la normativa, detección de desviaciones en conductas. Esto ayuda bastante para efectos de actuar en forma oportuna. La IA generativa puede ayudarnos a nosotros a medir el tone at the top mediante un análisis semántico de las comunicaciones internas. Imagínense, nosotros tenemos un código de ética, tenemos una serie de pautas que tenemos que seguir como organización y resulta que la junta directiva o la gerencia general empieza a mandar mensajes y nosotros lo que hacemos es analizar los mensajes que está mandando el tone at the top, junta directiva, gerencia general, por ejemplo, lo comparamos con lo que dice nuestro código de ética, lo que dice nuestra regulación interna y empezamos a analizar, a hacer ese análisis semántico por medio de la IA generativa y vemos que hay contradicción entre lo que dice nuestro código de ética y lo que estamos comunicando como organización, ya sea a lo interno o a lo externo,
son formas que nosotros podemos utilizar la inteligencia artificial para mejorar el control interno. ¿Y qué nos permite esto a nosotros? Reforzar los principios de integridad, transparencia y rendición de cuentas. Y esto es fundamental, el tema de rendición de cuentas, porque ya sea la IA tradicional o la IA generativa, nosotros tenemos la responsabilidad de mitigar el riesgo de que no esté alucinando, que no esté marginando a un grupo de la población. Y aquí al final del día lo que queremos en el entorno de control es que la ética algorítmica refleje los valores institucionales, que cada algoritmo que nosotros tengamos, ya sea por medio de la IA tradicional o cada prompt que nosotros estemos utilizando o agentes de IA que estemos utilizando en la organización, estar seguros que refleje estos valores de nuestras organizaciones. Vamos con lo que es evaluación de riesgos, predicción y simulación. Seguimos con costo control interno. La IA tradicional identifica patrones anómalos en datos financieros o de cumplimiento. Incluso también la IA generativa nos ayuda con esto. Nosotros en nuestra organización, por ejemplo, todos los meses las instituciones financieras tenemos que estar remitiendo a su jefe la información contable. Y para remitirla, la auditoría interna tiene que refrendar esa información contable. Eso nosotros lo hacíamos antes lo hacíamos en Excel. Y hacerlo en Excel era mucha carpintería. Teníamos que ir al core de nosotros, bajar la balanza de comprobación a pie, poníamos esos datos en nuestro Excel y luego teníamos que bajar los XML que se iban a remitir a su jefe en Excel y hacer una comparación. El riesgo operativo era alto de poder cometer algún error nosotros y poder dar por válido algo que no estaba bien. Y ese proceso, esa carpintería nos llevaba a nosotros 48 horas. Por medio de un RPA lo bajamos a 10 minutos y a ese RPA le agregamos un agente de inteligencia artificial y ese agente nos permite hacer un análisis que antes durábamos 4 o 6 horas, ahora lo hacemos en 5 o 10 segundos, ese análisis. Entonces, veamos cómo la inteligencia artificial, tanto tradicional como la generativa, nos permite a nosotros poder analizar en forma más eficiente los datos que tenemos a nuestra disposición y cumplir el objetivo tanto financiero, de reporte financiero, como de cumplimiento. Y agréguele algo también, esta IA generativa no solo hace ese análisis, nos explica cuáles son los riesgos que hay y nos puede servir para simular escenarios futuros. Cuando usamos modelos de Machine Learning, por ejemplo, prioriza riesgos por probabilidad e impacto en tiempo real, e incluso cuando utilizamos la inteligencia artificial no supervisada, que básicamente eso es cuando tenemos una base de datos que no conocemos, que no sabemos cómo se comportan los datos que están ahí, los algoritmos de inteligencia artificial no supervisada nos permite a nosotros también identificar si de esa base de datos podemos hacer grupos de población que tengan características similares entre ellos y eso nos permite a nosotros orientar mejor nuestros recursos organizacionales y también a la vez nos permite mejorar nuestro control interno porque si empezamos a ver transacciones que se parecen y esas transacciones resulta que son fraudulentas, nos puede dar pistas de cuáles son las características que tienen esas transacciones que tienen mayor probabilidad de ser fraudulentas. ¿Y qué nos permite esto? Evaluaciones más dinámicas, basadas en datos y no solo en percepciones. Pero aquí todo tiene un lado oscuro, que siempre me gusta recalcarlo, ahora que decía doña Lidier, de que si la inteligencia artificial ayuda o perjudica el control interno, ya hay que ver el lado oscuro también. Nosotros tenemos que cuidar mucho la dependencia excesiva en modelos opacos o con sesgos, o no tener ese juicio crítico a la hora de evaluar los resultados que nos da la inteligencia artificial. Estos son temas que tenemos que ir nosotros considerando de los riesgos que hay en el uso de la IA, que no apliquemos nuestro juicio experto, nuestro juicio profesional. Vamos al tercer componente de control interno, actividades de control. Y esto le llamo yo eficiencia aumentada. Lo que les decía al inicio, ahora se habla de profesional centauro, mitad máquina y mitad hombre o mujer. Es aprovechar la tecnología
a mí me gustan mucho las películas de ciencia ficción y me gustan mucho las de los Vengadores y uno de los pasajes favoritos míos es cuando Tony Stark habla con Jarvis, que es la inteligencia artificial, y le empieza a pedir que le haga análisis, pero al final del día, el que toma la decisión de lo que le recomienda Jarvis es Tony Stark. Entonces, así mismo es hoy día lo que estamos viviendo con este tipo de tecnologías disruptivas como es la inteligencia artificial generativa. Por ejemplo, ahora les hablé de la automatización de conciliaciones, verificaciones y validaciones, que esto lo hacemos nosotros con un robot, pero también lo hacemos, por ejemplo, con inteligencia artificial. Incluso por medio de RPAs, más IA, ejecuta controles operativos en segundo plano y genera evidencias. Nosotros creamos un dashboard. Ese dashboard lo que hace es validar. Nosotros tenemos que estarle pidiendo a nuestros asociados en las oficinas que ellos firmen la autorización para consultar su información en el SICAC, que es el centro de autorizaciones que tiene su jefe para ver su historial crediticio. Y esa labor nosotros duramos 96 horas haciendo esa revisión. E incluso los interesados, la primera línea, tienen que emitir un reporte a su jefe cada 6 meses. Eso les llevaba a ellos como una semana. Nosotros por medio de robots, de inteligencia artificial, de SQL, esa labor de 96 horas o una semana que duraba la primera línea, lo bajamos a un segundo, a un clic. Incluso ya eso se ejecuta en forma automática por medio de Power Automate. Y no solo eso, ya por medio de Power Automate, el robot se encarga de notificar a las distintas dependencias quién está cumpliendo la meta y quién no. Entonces veamos cómo por medio de la automatización puede mejorar las actividades de control y reduce los errores humanos y mayor trazabilidad de los algoritmos. Pero aquí hay otro riesgo que me gusta resaltarlo. Aquí es importante cuando vamos a implementar este tipo de soluciones tecnológicas, apliquemos el proceso en orden de transformación digital. Y aquí el orden de los factores se afecta al producto. Trabajamos primero la cultura de las personas, luego optimizamos procesos y por último metemos tecnología. Pero ojo que la tecnología va de último. Nada ganamos nosotros con meter tecnología a un proceso que no está optimizado. ¿Por qué? Porque más bien mejor dejemos el proceso sin tecnología. Porque si un proceso no está optimizado y le metemos inteligencia artificial, le metemos un robot, le metamos la automatización que ustedes quieran, en lugar de tener 5 errores al mes, como la tecnología no duerme, vamos a tener 100. Entonces más bien va a perjudicar el control interno, porque vamos a tener que dedicar recursos para empezar a solucionar esos problemas que nos está generando una automatización de un proceso que no está debidamente optimizado. E incluso al tema de cultura, que las personas no estemos utilizando la tecnología con mentalidad siglo XXI, porque lo peor también que le puede pasar a una organización es tener tecnología siglo XXI con mentalidad siglo XX. Eso no puede pasar. Tenemos que tener mentalidad siglo XXI para utilizar tecnología de siglo XXI, porque aquí ya hay que empezar a pensar fuera de la caja. Vamos con información y comunicación. Aquí hablamos de claridad y oportunidad, cómo la IA apoya. La IA generativa puede ayudarnos a resumir informes extensos, traduce automáticamente y redacta mensajes de auditoría o de control en un lenguaje claro. A mí me ha pasado montones de veces que podemos explicar algo de una manera técnica sin ningún problema, pero cómo traducimos eso al lenguaje del negocio, cómo relacionamos eso en nuestro día a día. Bueno, la IA generativa nos ayuda a traducir eso que es muy complejo explicar en una manera sencilla. Incluso nos ayuda a crear historias para que la comprensión de lo que nosotros estamos encontrando o la comprensión de lo que hace el proceso de control interno y sus hallazgos pueda ser comprendido y pueda ser implementado en una forma más sencilla. Por medio de la IA tradicional,
podemos nosotros tomar diferentes fuentes de datos y crear dashboards interactivos y alertas en tiempo real. Ahora lo que les hablé del CICAC, que por medio de un RPA, si tenemos Microsoft, por medio de Power Automate, ya el robot se encarga de hacer las notificaciones en forma automática. Por medio de Copilot, por ejemplo, puede explicar resultados de control interno en un lenguaje ejecutivo. Esto se usa mucho en este tipo de procesos. ¿Y cuál es el beneficio? Comunicación más fluida, comprensible y oportuna. Pero aquí, como en toda la vida, hay un riesgo que haya desinformación por errores de interpretación o alucinaciones de la IA. Por eso es fundamental que cada resultado que nos dé la inteligencia artificial generativa o la IA tradicional sea supervisada por un ser humano, y por eso es importante también tener un marco de gobierno que nos ayude a encauzar todo este proceso en nuestras organizaciones. Y aquí el quinto componente de COSO, que es actividades de supervisión, control interno en tiempo real. ¿Cómo lo apoya la IA? La IA tradicional puede hacer monitoreo continuo de transacciones, nos puede generar alertas en forma permanente. La IA generativa nos ayuda, de hecho nosotros lo usamos mucho así, crear por medio de esta información que nos da la IA tradicional. Por medio de la IA generativa podemos analizar tendencias, nos puede ayudar en la redacción de conclusiones y nos colabora también con el reportes ejecutivos automáticos. Podemos utilizar una IA híbrida que le llamo yo, que es utilizar IA tradicional con IA generativa, e incluso le podemos agregar un robot. Se los voy a explicar en forma práctica. Yo les conversé del RPA que tenemos, que nos permite validar la información que remitimos a su jefe y que por medio de una generativa nos ayuda a hacer un análisis de la información financiera e incluso nos redacta las conclusiones. A este proceso le estamos agregando información financiera de nuestra organización para poder, de los últimos 5 años, con base en las tendencias que la IA nos empieza a analizar. Por ejemplo, mira, esta cuenta se está comportando de una manera que no está de acuerdo al comportamiento de los últimos 5 años. No quiere decir que eso esté mal, lo que quiere decir, nos va a generar una alerta y nos va a decir, ojo, préstele atención a esto. O incluso por medio de otro tipo de modelos, nos puede ayudar a detectar cierto tipo de indicios de fraude. Por ejemplo, la ley de Benford nos puede ayudar la IA generativa a correr un modelo de ese tipo, que la ley de Benford en forma sencilla nos dice, por lo general, los números se comportan de una 9, 1, las cifras empiezan con 1, tanto por ciento, con 2, tanto por ciento, con 3, tanto por ciento. Y si ese comportamiento es distinto a lo que dice la ley de Benford, lo que quiere decir es, ojo, vayamos a revisar. No quiere decir que haya un fraude, pero tenemos que ir a revisar para descartar que eso no se esté materializando. ¿Qué nos permite esto? Supervisión proactiva y no reactiva. Nos damos cuenta de lo que está pasando en tiempo real. Esto es básicamente, si estamos hablando como auditores, auditar a la velocidad del riesgo. Si estamos en temas de control interno, en el momento que pasa algo nos damos cuenta, y además por medio de este aprendizaje, por medio de los modelos, nos permite anticiparnos a posibles riesgos y a posible materialización de algún riesgo que haya ocurrido y que ya se esté materializando. Pero aquí hay un tema importante y es un riesgo de falta de revisión humana o validación del juicio profesional, porque al final del día la tecnología, llámese la IA tradicional, llámese IA generativa, por más avanzada que sea, comete errores, y aquí es importante tener esta supervisión humana y esta validación del juicio profesional. Este fin de semana estaba leyendo que una Big Four tiene problemas porque resulta que su equipo hizo un informe con inteligencia artificial generativa y no validó, no revisó la información que le dio, y así entregó el informe y resulta que el informe tiene una serie de fuentes inexactas. ¿Por qué? Porque a lo que le dio la inteligencia artificial no pasó por un proceso de revisión humana y la validación del juicio profesional.
Entonces, para ir terminando esta primera parte de esta presentación, hablemos de la evolución del control interno, nivel manual, controles reactivos dependientes de la revisión humana, ejemplo, checklists, conciliaciones manuales, revisiones periódicas. Ahora pasamos a controles automatizados, inteligencia artificial tradicional, más automatización, controles digitales basados en reglas o modelos de aprendizaje supervisado que detectan y previenen anomalías, ejemplo, automatizaciones con robots, modelos predictivos de riesgos y alertas automáticas, la inteligencia artificial generativa, controles cognitivos que explican, recomiendan y aprenden de los resultados, ejemplo, asistentes de cumplimiento de informes narrativos automáticos, chatbots de control interno. Aquí queda esta primera parte de la presentación. Aquí más bien cedo la palabra a la organización para lo siguiente, a lo que corresponda. Muchísimas gracias, don Ronald. Vamos a tomar un break de 10 minutos y los invitamos a participar en la pregunta que se va a estar compartiendo. Ya cuando iniciemos por ahí de las 9:50, compartiremos la respuesta. También en el chat ya pasamos el forms para que vayan formulando sus preguntas para que don Ronald pueda ir respondiéndolas, ya sea en el transcurso de esta segunda parte o al final. Nos vemos entonces a las 9:52. Gracias. Muchas gracias.
Hola, muy bien, estamos de regreso. Ahí tenemos la respuesta. Felicidades a todos los que participaron y a los que respondieron correctamente. Entonces, cuando usted guste, retomamos, don Ronald. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Me confirman nada más si están viendo mi presentación, por favor. Sí, se ve muy bien. Muchas gracias. Ok, ya vimos cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a nosotros a mejorar el control interno de nuestras organizaciones y teniendo claro que el control interno son aquellas acciones que es ejecutada por personas para un fin específico, que es el logro de los objetivos de la organización. ¿Y cuáles son estos objetivos? Operaciones de información y de cumplimiento. Eso es lo que nos dice COSO, que es control interno. Control interno no es algo ajeno a mis actividades, ni es algo que yo tengo que hacer para cumplir con la auditoría interna o la Contraloría. No, es parte de mi día a día y es fundamental para el logro de los objetivos. Y hablamos de cómo aplicando COSO, control interno, podemos nosotros utilizar la inteligencia artificial para esos fines. Pero como todo en la vida, esto, si no se hace bien, podemos pasar al lado oscuro de la fuerza. A mí que me gusta la saga de la Guerra de las Galaxias, y para evitar que esto pase al lado oscuro de la fuerza, es importante para que mejore el control interno darle gobernanza a la inteligencia artificial, porque si no, esto nos va a generar problemas. Incluso les voy a comentar un caso que hubo en el 2019. La Apple daba tarjetas de crédito en Estados Unidos por medio de su aplicación. Resulta que en el 2019 llegó una persona, una mujer, a pedir una tarjeta de crédito y el esposo, era una pareja, y resulta que al esposo le dieron un límite mayor que a ella. Y resulta que ella también tenía la casualidad de que era muy conocida y además ganaba el doble que el esposo. Entonces, eso fue un escándalo en el 2019 e incluso afectó a nivel reputacional porque la Apple no pudo demostrar por qué fue que se le dio que el modelo que tenían de inteligencia artificial le dio un límite mayor al esposo que a la esposa. Y eso fue todo un tema en el 2019 y así han pasado muchos casos. Entonces, veamos cómo si esto no se hace bien, esto puede generar un problema en nuestra organización reputacional, de operaciones, de información y de cumplimiento. Y aquí vamos a hablar de dos marcos, ya hablamos de marco COSO, pero lo vamos a orientar aquí con IA. ¿Cómo podemos darle gobierno a la inteligencia artificial utilizando marco COSO? Y aquí empecemos, ya somos expertos en COSO, no me voy a detener mucho en esto, pero cuando hablamos de inteligencia artificial, nosotros tenemos que empezar con el componente de entorno de control y cultura organizacional. ¿Y qué es esto? Básicamente, tenemos nosotros que establecer procedimientos dentro de la organización de cómo vamos a usar la inteligencia artificial. Tenemos que crear políticas de gobierno en la inteligencia artificial. Tenemos que crear descriptores de puestos de personas que tengan la capacitación, los perfiles para poder manejar los modelos de inteligencia artificial. Tenemos que crear en nuestras organizaciones una cultura digital y eso no es fácil. E incluso nuestro código de ética, todos los modelos que hagamos de inteligencia artificial tienen que estar alineados a la ética de la organización. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros, y basándonos en COSO, control interno, cuando establecemos modelos de inteligencia artificial, es marcar la cancha, que básicamente esto es lo que nos dice el entorno de control. Y ya una vez que marcamos la cancha, empezamos con lo que es la evaluación de los riesgos en inteligencia artificial, tanto la tradicional como la generativa. Tenemos que crear un proceso
de, primero, que el modelo que nosotros estemos utilizando, inteligencia artificial, no porque sea una moda, sino porque está alineado a los objetivos del negocio. O sea, lo peor que podemos hacer en nuestras organizaciones es meter inteligencia artificial sin estar alineada a los objetivos del negocio. Y les voy a comentar un caso que leí hace unos meses, una empresa en Japón, en Tokio, que resulta que produce detergentes y ellos los detergentes los meten en cajas. Pues resulta que a un cliente muy importante les llegó una caja vacía y eso fue todo un problema para ellos. Entonces, ¿qué hicieron? Se reunió todo el cuerpo directivo, todo el cuerpo gerencial para analizar cómo iban a solventar esto. Gastaron millones de dólares creando modelos de inteligencia artificial, crearon sensores para resolver el problema y sí, lo resolvieron. No hubo problema más. Pero otra empresa de un lugar alejado de Tokio, resulta que lo que hicieron fue para evitar que se materializara el riesgo de que una caja de detergentes llegara vacía a su cliente, lo que hicieron fue comprar un ventilador bien grande, les costó $500. Entonces, si una caja pasaba y estaba vacía, el ventilador iba a botar la caja, obviamente la caja estaba vacía. ¿Cuál es la moraleja de esto? ¿Cuál es el mensaje detrás de esto? Nosotros cuando empezamos a implementar este tipo de modelos, tenemos que estar seguros que esté alineado con los objetivos de la organización. Una vez que eso esté, ya empezamos a identificar los riesgos tecnológicos, por ejemplo, que los datos, no tengamos un marco de gobierno de los datos, que los datos con los cuales se entrena tanto la inteligencia artificial tradicional como la generativa sean datos que tengan problemas. E incluso hoy día se habla dentro de las profesiones que están surgiendo, están los curadores de datos que se encargan de tomar los datos y arreglarlos para que puedan ser usados en los modelos de inteligencia artificial. E incluso los científicos de datos, cuando están haciendo sus modelos, invierten un 80% de su tiempo en limpiar los datos, que los datos sean utilizables. E incluso hay organizaciones que se meten en este mundo de utilizar modelos de inteligencia artificial, pero resulta que los datos que tienen son de poca calidad. Entonces, antes de meterse en este mundo, lo primero que tienen que hacer es tener una cultura de datos, tener un marco gobierno de datos que les ayude a mejorar la calidad, ya ver temas tecnológicos, ver temas, por ejemplo, incluso eso tiene que establecerse aquí, cuál es la probabilidad que el modelo margina a un grupo de la población. Este tipo de temas es importante analizarlos. Si tenemos el personal capacitado para interpretar los resultados de la inteligencia artificial, todo esto tiene que evaluarse. Luego ya hacemos la valoración, el impacto, la valoración de los riesgos, el impacto y la probabilidad. Y ya aquí podemos nosotros actualizar de forma continua el mapa de los riesgos e incluso cómo vamos nosotros monitoreando la calidad del modelo. Aquí hay diferentes formas de evaluar la calidad del modelo. Hay una forma que se llama matriz de confusión para determinar si el modelo predice correctamente lo que se quiere predecir. También hay algo que se llama la curva ROC, que ayuda a ese tipo de, de evaluaciones. Eso tiene que estarse evaluando y tiene que estar normado también dentro de la organización. Luego es importante la documentación de los modelos. Muchas veces las organizaciones se meten en este mundo de inteligencia artificial, pero tienen modelos, tienen 5 o 10 modelos, y cuando vamos a auditar los modelos resulta que no hay documentación de los modelos, no hay la documentación técnica de los modelos, no hay documentación de cómo se entrenó el modelo, no hay documentación de la base de datos con la cual se entrenó el modelo, no hay documentación o normativa de cada cuánto el modelo se le va a hacer un backtesting, por ejemplo, cada cuánto se va a verificar que el modelo todavía esté trabajando, porque si se hizo con una base de datos, por ejemplo, el 2020 y no se ha actualizado, ya del 2020 acá pasó una pandemia, el mundo cambia muy rápido, muy probablemente ese modelo
ya no sea efectivo. Ese tipo de evaluaciones tienen que estarse haciendo para establecer los controles que ayuden a mitigar que el modelo esté desfasado e incluso para los entes supervisores, para estar preparados para auditorías y para validar la calidad del modelo. Es importante que el modelo se pueda correr, que llegue un tercero ajeno al que hizo el modelo y pueda correr el modelo, ya sea en R, en Python, pero lo pueda correr. Y muchas veces los datos no están disponibles, no hay documentación técnica que nos ayude a analizar o a verificar cómo se hizo el modelo e incluso los códigos. Cuando vemos los códigos, no hay explicación que hace el código muchas veces, entonces eso es importante que se norme. COSO nos ayuda a evaluar esos riesgos. Y otro tema importante es evaluar la criticidad del modelo, si este modelo afecta cifras financieras, si este modelo, por ejemplo, se está utilizando para dar algún servicio o para no dar algún servicio. Este tipo de evaluaciones tiene que hacerse. Esta valoración de riesgos es importante que se haga. Luego pasamos a las actividades de control. Una vez que hicimos la valoración de riesgos, ya empezamos a diseñar cuáles son las actividades de control para mitigar la materialización del riesgo de que el modelo no cumpla con, por ejemplo, estándares de calidad, que el modelo pierda su capacidad de predecir. Todo ese tipo de temas hay que irlo haciendo, hacer pruebas de validación y pruebas regulares. Cada cuánto se va a correr el modelo, cada cuánto voy a hacer validaciones cruzadas para detectar errores o sesgos emergentes. Es fundamental cuáles modelos se van a supervisar por medio de un ser humano. Hay modelos, por ejemplo, que no requieren que un ser humano los supervise. Si me afecta cifras en estados financieros, sí o sí tiene que ser supervisado por un ser humano. Si, por ejemplo, es usado para dar algún servicio y existe el riesgo que margina algún grupo de la población, sí o sí tiene que ser supervisado por un ser humano. Si es una caja negra, bueno, ¿qué actividades de control tengo que implementar para poder validar que esa caja negra que tenemos no esté dando información que no sea útil para toma de decisiones? Todo ese tipo de aspectos es importante que la organización lo tenga normado. Luego, bueno, ¿quién va a tener acceso a los modelos? ¿Quién va a tener acceso al entrenamiento de los modelos? ¿Y qué tiene que contener la documentación que nos dice cómo funciona el modelo? Todo eso tiene que establecerse. Luego, información y comunicación en sistemas de inteligencia artificial. Bueno, ¿cuál va a ser el canal para poder comunicar los resultados del modelo? ¿Quién va a tener acceso a esa información? ¿Cómo vamos a trabajar la transparencia con las partes interesadas? ¿Qué tipo de herramientas tecnológicas de monitoreo vamos a usar? ¿Qué tipo de decisiones va a sustentar este modelo? Eso nosotros tenemos que tenemos que irlo estableciendo. ¿Alguien preguntó algo, me pareció? No, ok. ¿Ok? Luego también es importante formación y concientización organizacional de que estamos utilizando modelos e incluso a nuestros clientes o interesados decirles, vea, estamos usando este modelo para este tipo de transacciones. Eso es fundamental que nosotros lo tengamos regulado a lo interno de la organización y es fundamental tener un registro y trazabilidad de las decisiones. Todo esto, insisto, uno lo puede detallar mucho con COSO, control interno. Hay un documento muy bueno que se los recomiendo, que emitió el Instituto de Auditores Internos de España. Yo se los puedo compartir. Incluso tiene como un checklist de los aspectos por cada componente de control interno que debería tener la organización para tener un adecuado marco de gobierno de la inteligencia artificial. Luego, la supervisión y evaluaciones en sistemas de IA. Este componente es importante, estar monitoreando de forma continua el desempeño del sistema, establecer cuáles son los indicadores con los cuales nosotros vamos a medir la efectividad del modelo, por ejemplo, una matriz de confusión, una curva ROC, el criterio que le establezcamos, pero tiene que estar técnicamente establecido. Si le vamos a meter revisiones periódicas independientes, ya sea si tenemos una gerencia de riesgos, bueno, la gerencia de riesgos lo va a auditar, la auditoría interna lo va a revisar también.
viene un externo, se le va a pagar a alguien para que venga a revisarlo y esto dentro de tu flujo de la mejora continua. Luego, como parte de la mejora continua, es necesario establecer estos planes de mejora dentro de la organización y tener un manejo estructurado de los errores o incidentes con el fin de que nosotros podamos evaluar o determinar cuál es la causa raíz y a partir de ahí empezar a implementar las mejoras respectivas. Esto que les hablé hace un rato es más que todo enfocado en inteligencia artificial tradicional. Podemos aplicarlo a la inteligencia artificial generativa, pero por dicha, también hay un marco de referencia que nos puede ayudar a nosotros mucho con la IA generativa. Y este marco de referencia es un NIST AI 600-1. Insisto, estos marcos de referencia es fundamental para que la IA nos ayude a nosotros a mejorar el control interno, porque si no lo tenemos, podemos pasar al lado oscuro de la fuerza y más bien va a ser un problema. ¿Qué comprende este marco de referencia? Que también se los puedo compartir, es muy bueno, se los recomiendo. Establece cuatro funciones, por ejemplo, gobierno. ¿Y cuál es el propósito? Establecer políticas, responsabilidades, controles internos y estructuras de supervisión ética y legal sobre el uso de la IA generativa. Luego que establecemos, que marcamos la cancha, vamos a mapear, que es comprender el contexto de uso, actos involucrados, objetivos del sistema y posibles consecuencias del uso de la inteligencia artificial generativa. ¿Qué nos puede pasar como organización si usamos la inteligencia artificial generativa si algo sale mal? Reputacional, riesgo operativo, riesgo de cumplimiento, etcétera. Luego tenemos que medir, que es evaluar el desempeño del modelo, sus riesgos asociados, sesgos y explicabilidad y robustez. Aquí es importante, nosotros estamos monitoreando que podamos explicar las decisiones que tomamos, que si lo vamos a usar, apliquemos técnicas de engineer prompts, que esto tenga la supervisión de un ser humano, entre otros controles que es importante implementar y gestionar. Esa es la última función, que es implementar acciones concretas para mitigar riesgos, dar respuesta a incidentes y ajustar el uso de la inteligencia artificial con base en la evolución tecnológica y social. ¿Qué es lo interesante de este NIST? Este NIST lo interesante que tiene ya una serie de riesgos, así lo establece el documento, que nos puede generar el uso de la inteligencia artificial. Por ejemplo, podemos tener un riesgo de confabulación, privacidad de los datos, recomendaciones peligrosas, seguridad informática, integridad de la información, propiedad intelectual, toxicidad y sesgo, cadena de valor, configuración humano y impacto ambiental. Todos estos riesgos lo establece el NIST. Y lo interesante también que establece, bueno, cuáles son los controles que se pueden implementar y cuáles son el impacto potencial si se materializa ese riesgo. Por ejemplo, en confabulación, habla sobre respuestas falsas pero convincentes. Impacto potencial, decisiones cerradas. Implicaciones, puede afectar reportes o asistentes virtuales, por ejemplo, puede impactar en control interno, control interno 2013, el objetivo de cumplimiento. Estamos dando información errónea. Entonces, ¿cuál es la acción que se establece o el control? Bueno, este tipo de reportes requiere la validación humana obligatoria. El caso que les comenté del prompt que tenemos para revisar lo que es los expedientes de legitimación de capitales, si bien es cierto, el prompt nos ayuda mucho, tiene la supervisión de un ser humano para validar que el resultado que nos esté dando no sea que la inteligencia artificial esté alucinando. Otro riesgo que me gusta conversar aquí mucho es privacidad de los datos, que aquí el mismo marco lo establece, que es filtración, inferencia de datos personales. Aquí tenemos un impacto legal, podemos ser sujetos a demandas y aquí implicaciones, riesgo de incumplimiento legal. Ya dejamos de cumplir el objetivo de cumplimiento que establece COSO y que a control sugiere este marco de referencia, entre otros, establecer cláusulas específicas de privacidad. Este otro es muy interesante, recomendaciones peligrosas. Hace poco se habló de un caso de
de una IA generativa que por medio de lo que le dijo esta IA provocó lamentablemente que un joven tomara la decisión de terminar con su vida por medio de la información que le dio este tipo de inteligencia. E incluso estaba leyendo que los responsables de esta inteligencia artificial están contratando terapeutas, psicólogos, para que les ayude a afinar la información o las respuestas que da la inteligencia artificial generativa ante este tipo de consultas, porque han visto que muchos de estos modelos se están utilizando para efectos de consultas psicológicas por parte de las personas. Entonces, bueno, ellos están implementando esto. Entonces, estas recomendaciones peligrosas, descripción, sugerencias que incitan a autolesiones o delitos, es lo que les comenté. Impacto potencial, una responsabilidad indirecta. A esta empresa de IA la están responsabilizando por eso. Incluso ahí ya la denunciaron en Estados Unidos. ¿Qué implicaciones? Interacciones sensibles con usuarios, y dentro de las acciones o controles internos está restringir el uso en contextos críticos. Un par más que quiero comentarles: toxicidad y sesgo. Hoy, por medio de la IA, nosotros podemos poner la imagen de un político muy reconocido, ahora que estamos en campaña política en Costa Rica, y hacerlo decir cosas ofensivas sin que esta persona lo haya dicho en la realidad. O nosotros somos la primera generación que tenemos que dudar de lo que vemos y escuchamos. Incluso yo, cuando veo alguna entrevista y alguien dice algo que no me hace clic con la línea de pensamiento de esa persona, lo primero que hago es validar la fuente de información, ver si eso no se hizo con inteligencia artificial, porque ahora cuesta mucho distinguir qué es verdad y qué no es verdad. Entonces, esa toxicidad y sesgo es uno de los riesgos que establece el NIST. ¿Y cuál es el impacto potencial? Discriminación y exclusión, implicaciones: riesgo reputacional en procesos como reclutamiento. Por ejemplo, en este caso, a nivel político puede causar un cierto problema a nivel de país, y ahí es importante estar revisando de forma continua los sesgos algorítmicos. Otro riesgo, que es configuración humano-IA. Al final esto lo configura seres humanos. Podemos nosotros eh, pasar nuestros sesgos a este algoritmo, o también otro riesgo que existe es que dependamos emocionalmente de esto y que le demos un uso irreflexivo. Entonces, aquí dentro de los controles que hay que implementar es la formación en pensamiento crítico y uso responsable. Aquí no nos da tiempo una hora para hablar en forma detallada de estos marcos de referencia. Aquí quedo contento con que sepan que existen. Yo se los voy a pasar a doña Lidiet para que se los comparta a ustedes, pero son marcos de referencia que nos puede servir a nosotros para establecer este marco en nuestras organizaciones y ayudar que la inteligencia artificial sí ayude al control interno de nuestras instituciones. Y antes de finalizar, quiero compartirles un par de reflexiones. Este señor que ustedes ven aquí, este señor merece una estatua y todos deberíamos conocerlo. Lastimosamente no es así. Este señor se llama Petrov, y este señor, el 26 de septiembre de 1983, hizo algo que hizo posible que nosotros en este momento estemos conversando. Resulta que en el 83 estaba la Guerra Fría. Estados Unidos y la entonces Unión Soviética tienen armamento nuclear. Entonces estaban a la expectativa: el que atacaba primero iba a tener una respuesta de la contraparte. Entonces ambos lados estaban atentos, tenían personas encargadas de estar vigilando de que ya sea Estados Unidos no mandara un ataque nuclear a la Unión Soviética, o que la Unión Soviética no mandara un ataque nuclear a Estados Unidos. Esta persona estuvo a cargo de la base que estaba supervisando eso ese día, esa noche, y resulta que el radar dio una información que Estados Unidos había mandado 3 bombas nucleares a la Unión Soviética. Luego, minutos después, dijo que no eran 3, eran 5. Y él empezó a analizar la información, porque el deber de él era avisar al alto mando para contrarrestar. ¿Y cuál fue el razonamiento que hizo? El razonamiento que hizo esta persona fue:
que si Estados Unidos va a atacar a la Unión Soviética, no iba a mandar 5 bombas nucleares, porque sabía que la Unión Soviética iba a responder con todo lo que tenía. Por dicha, esta persona no notificó esto. Después se dio cuenta más tarde que lo que pasó fue que el radar lo que detectó fue unas sombras de la luna y la alarma que generó fue falsa. Imagínense si esta persona hubiese comunicado, la Unión Soviética hubiera mandado un ataque nuclear masivo a Estados Unidos y Estados Unidos hubiese respondido de forma masiva. Pero gracias a que esta persona aplicó su juicio humano, su juicio crítico, no avisó. ¿Y cuál es la reflexión de aquí que quiero dar? El juicio humano es la clave del éxito en el uso de la inteligencia artificial. Esto nunca va a sustituir nuestro pensamiento crítico, nuestro análisis de contexto y la capacidad que tenemos como seres humanos de estar relacionándonos nosotros, de estar analizando qué es lo que está pasando y poder tomar una decisión apoyada en información, pero al final del día el juicio humano no puede ser sustituido. Y la segunda reflexión que quiero compartirles es lo que yo llamo el control interno aumentado. Al final del día, lo que hace este tipo de tecnología es que amplía nuestro alcance, gestiona datos, gestiona sentido, pero en la era digital, quien domina la inteligencia domina el control. Esto quiere decir que en esta era digital nosotros tenemos que tener la capacidad de utilizar la inteligencia artificial para poderle dar sentido, propósito, para poder cumplir el propósito de nuestras organizaciones, para poder cumplir los objetivos. Porque si todo nosotros se lo dejamos a la inteligencia artificial y no aplicamos nuestro juicio humano, básicamente estamos dejando nuestra razón de ser y podríamos comprometer el logro de los objetivos de nuestras organizaciones. Hasta aquí mi presentación. Por si quisieran contactarme, este es mi LinkedIn. Yo ahí estoy subiendo y compartiendo información de manera permanente y quedo aquí a sus órdenes para consultas, comentarios. Así que aquí quedo. ¿Me escuchan? Sí, señor. Bien, agradecemos a don Ronald Fernández Romero por su charla del día de hoy. Pasamos a sección de preguntas que han hecho los participantes. Don Ronald, tenemos una primera pregunta muy relacionada con el tema de seguridad de la información. Nos preguntan por acá, ¿cómo asegurar que la información de la empresa o de clientes no se filtre a la red para uso de terceras personas al utilizar inteligencia artificial? Buenísima pregunta y todos tenemos esa preocupación. Créanme que más los auditores internos. Aquí, insisto, aquí tenemos que tener un marco de gobierno del uso de la inteligencia artificial. Eso es fundamental. Y aparte de eso, por ejemplo, las marcos pilotos que usamos nosotros con IA generativa, no lo hacemos en ChatGPT, por ejemplo. Usamos Copilot corporativo y eso nos permite a nosotros estar dentro del marco de seguridad de la información de nuestra empresa. Entonces, ahí la sugerencia es coordinar bastante con el departamento gerencia TI y si ya tenemos Copilot, usar el Copilot corporativo para tener esa seguridad que nuestra información no se vaya a filtrar. Perfecto, muchas gracias. Una pregunta por acá, nos consulta un asistente. ¿Cuánto tiempo se podría llevar para construir un PROM desde el inicio hasta que ya se encuentre probado y en operación? Además, ¿qué aplicaciones se requieren para su construcción? Eso depende del PROM. El que yo les conté a ustedes que usamos nosotros para revisar expedientes, duramos como una semana a tiempo completo para poder generar. Y es un PROM grande, es un PROM
de 5 hojas, Arial tamaño 10, como para que se den una idea el prompt. Entonces eso depende. Hay prompts que usted lo puede hacer en 1 hora, hay otros que duran 1 semana, 2 semanas. Depende de la complejidad de lo que queramos nosotros hacer. Perfecto, gracias. Preguntan por acá, ¿cómo ha podido integrar la IA a los modelos tradicionales de análisis automatizado de créditos? ¿Ha sido posible comprobar mejoras significativas en la calidad de las carteras? Ayuda mucho en el tema, por ejemplo, cuando uno puede hacer una combinación. Por ejemplo, vamos a hacer un modelo, un score de crédito, ocupamos ver si los datos no tienen errores o los datos tienen algún tema limitante ahí. Podemos usar la IA generativa para que nos ayude a analizar esa base de datos y empezar a detectar alguna serie de anomalías, mejorar la calidad de los datos. Esto en forma conjunta ayuda mucho para mejorar la calidad de los modelos que usamos en nuestras organizaciones. Perfecto. Me preguntan por acá, me interesa conocer cómo las herramientas basadas en inteligencia artificial pueden contribuir a fortalecer el control interno, por ejemplo, en la detección de desviaciones. Podemos hacerlo, por ejemplo, hay un ejemplo. Tenemos los fallos que podemos tener en registros contables no pueden pasar de tanto. Y la inteligencia artificial nos puede ayudar a detectar cuando ya pasamos ese límite superior que nosotros establecimos. Entonces, ahí nos puede ayudar mucho, entre otros montón de ejemplos que aquí nos llevaría todo el día y no creo que doña Lidia me dé ese chance. Me jala las orejas. Gracias. Sí. Preguntan por acá, ¿cómo recomienda mitigar el riesgo de sesgo cognitivo en el entrenamiento de los modelos de IA? Se ocupa supervisión humana, se ocupa juicio profesional, análisis de contexto, la información que nos da, no podemos recibirla tal cual nos la da, tenemos que analizarla. Recuerden ese caso que les dije, vea, se los voy a pasar, no quiero aquí decir el nombre de la Big One, de la Big Four, pero esa Big Four está en un problema con un regulador, porque el informe que les dio la IA, nada más lo firmaron y así lo pasaron. Y resulta que tenía sesgos, tenía información errónea y se les está haciendo un problemón. Eso es un ejemplo de un uso inadecuado de la inteligencia artificial. Entonces, nosotros no podemos usar la IA de esa forma tan irresponsable, le digo yo. Gracias. Y nuestra última pregunta que tenemos por acá, nos indican que si puede brindar información o sitio oficial de riesgos claves del IA generativos del NIS ahí. Estoy llevando una licenciatura en ciberseguridad y me gustaría reforzar los marcos. Claro, yo le puedo pasar este marco, es del NIST, y igual lo puede consultar directamente en la página del NIST, pero yo me comprometo a pasarle esto a doña Lidiet para que ustedes tengan ese marco de referencia. Es un documento muy interesante, lo recomiendo. Aquí digo un ejemplo muy rápido, pero ese marco son como 70, 80 hojas y tiene muy detallados los riesgos, los controles, la descripción. Entonces, sí lo recomiendo que lo lean con detalle. Perfecto. Y la última de las consultas que nos hacían por acá, ¿es posible que se compartan las presentaciones? Bueno, se van a estar compartiendo vía YouTube los enlaces a cada una de las presentaciones al finalizar esta semana. Entonces, ahí en nuestro YouTube se van a encontrar cada una de las sesiones que vamos a tener. Le agradecemos por sus respuestas, don Ronald, y pasamos a la sección de cierre. Bueno, muchísimas gracias. Muy complacida de ver una cantidad tan importante de personas conectadas a esta conferencia. La primera de una semana que va a estar llena de información, llena de conocimientos de expertos internacionales y nacionales que nos van a ayudar a reflexionar sobre control interno y riesgos. Y ya vimos esta primera sobre inteligencia artificial, que como decíamos al inicio, no es una moda la inteligencia artificial, en realidad es un cambio de era, me parece a mí, y de ahí que está abarcando todos los ámbitos del quehacer humano, tanto en el ámbito laboral como en el personal,
en todas las organizaciones. Inclusive he visto ya en iglesias y en otros lugares utilizando la inteligencia artificial. Así es que definitivamente estamos ante un cambio de era y por supuesto que en temas de control interno y en el desempeño de las organizaciones era tan importante traer este tema a la Semana de Control Interno y Riesgos de Correos de Costa Rica. Reiterarle el agradecimiento a don Ronald Fernández, a todos los participantes y nuevamente instarlos a conectarse. Mañana tenemos una charla sumamente interesante de la visión, esta tarde, de la visión y el control a la acción, gestión de riesgo y mitigación del riesgo de fraude. Ese tan importante también, que va a estar siendo expuesto por don Pablo Camacho Espinosa, que es miembro de nuestro comité de auditoría. Así es que por favor no se lo pierdan y repetir la información que acaba de decir don Miguel, en el sentido de que las presentaciones van a estar siendo compartidas por el canal de YouTube de Correos de Costa Rica. Conéctense, ahí búsquenlo. A partir del viernes todas van a estar siendo subidas, todas las presentaciones. Y el material que les ofreció don Ronald y que cualquier otro expositor pueda estar compartiendo con ustedes, me lo van a estar haciendo llegar a mi correo electrónico, así es que escríbanme a mí también, a lcruz@correos.go.cr, y con mucho gusto les vamos a estar compartiendo todo ese material. Muy buenos días. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, buen día. Gracias, buen día. Buen Muchas día. gracias, Muchas muy gracias. interesante Buen día. y Gracias. Muchas gracias. Gracias, buen día. buenos días y muchas gracias.